nosotros entender de una mejor forma la geología regional. En esta ocasión tenemos como invitado especial a Santiago Noriega. Santiago hace parte de nuestro grupo de investigación y de nuestro semillero de investigación. Es estudiante de doctorado del doctorado en Ciencias de la Tierra de la Universidad de AFIT. Terminó su maestría en la Universidad Nacional y nos está acompañando con un proyecto bien interesante para entender la formación del paisaje en el largo, mediano y corto plazo en los Andes colombianos. Lo que queremos traerle hoy a todos ustedes es digamos, una conceptualización sobre las técnicas de termocronología de baja temperatura y algunas aplicaciones interesantes que se han venido desarrollando tanto en el grupo de trabajo de estudios tectónicos de la Universidad Nacional como con nosotros. Vamos entonces a darle paso a Santi. Muchas gracias por apoyarnos en esta iniciativa. Ya saben que por favor pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat para que al final de la charla pues podamos intentar resolverlas. Buenas tardes a todos. Yo soy Santiago Noriega y bueno, les voy a compartir primero aquí la pantalla para que veamos la charla. Por favor, alguien me indica si se ve. Súper, Santi. Listo, muy bien. Bueno, entonces, primero que todo yo quisiera como agradecer al grupo de investigación y al semillero en Geología Regional y Geoquímica de la Universidad AFIT y al grupo de estudios tectónicos de la Universidad Nacional, porque básicamente yo ya hace 10 años, y eso es bien interesante, hace ya 10 años que tomé mi primera muestra para hacer termocronología de baja temperatura. Y, y hoy día ya tenemos como un grupo bien consolidado de personas de diferentes formaciones profesionales que trabajamos en estos temas. Entonces, la idea es como presentarles primero eh, qué es termocronología y luego vamos a ir viendo eso porque es importante. Entonces, eso es importante porque nos da datos, nos genera, nos permite obtener información de los sistemas montañosos principalmente, incluso de las cuencas sedimentarias. Vamos a hablar un poquito de cómo se trabaja en termocronología de baja temperatura, qué se hace, cómo se muestrea, cómo son algunos de los análisis, cuáles son algunas de las técnicas. Eso es un mundo pues muy amplio y es difícil de sintetizar en una charla de una hora, pero vamos a hacer como todo lo posible para dejar esos elementos ahí a su disposición y en el caso de que hayan intereses de trabajar en estos temas, podemos continuar pues un proceso posterior a la charla. Una cosa muy interesante de esta charla es que vamos a hablar de aplicaciones y no solo pues como las que hemos empezado a desarrollar en el grupo de investigación, sino también algunas de las aplicaciones que se han hecho en otros lugares del planeta y que son bien interesantes para ejemplificar las potencialidades de estos métodos. Y bueno, vamos a cerrar con una síntesis de la charla. Para definir qué es termocronología de baja temperatura, pues podríamos decir que es el uso de las herramientas isotópicas, de los sistemas isotópicos para entender cómo funciona un orógeno. Entonces, y no solamente un orógeno, sino cómo es la dinámica de la corteza, cómo es la dinámica cortical. Les pongo esa imagen con estos libros, estos textos, porque son la mejor fuente de información para entender con detalle qué es este cuento de termocronología. Entonces, esos libritos se los recomiendo pues en caso de que estén interesados en algunos detalles. Incluso pues aquí aprovecho y les cuento que este libro azulito del 2017, Geochronology and Thermochronology, es bien interesante porque tiene todo sintetizado, incluso pues aborda el otro tema que se va a presentar el día de mañana. Entonces vamos a ir hilando esta charla como desde lo más básico hasta lo más complejo. Empecemos por un concepto que es
de las primeras cosas que uno aprende cuando estudia ciencias de la Tierra y es el gradiente geotérmico. Sabemos entonces que a medida que nos adentramos en la corteza y en las capas del planeta Tierra, la temperatura empieza a aumentar con una tasa. Y esa tasa no es igual en todos lados. Hay zonas, ustedes saben que el planeta no es homogéneo, la distribución de la litosfera no es homogénea, entonces existen gradientes termales dependiendo de dónde estemos trabajando. Nosotros entonces vamos a estar en un sector dominado por unas zonas de convergencia, estamos en los Andes y ahí, bueno, vamos a tener unas características de gradientes geotermales muy particulares. Usualmente trabajamos entre 20 grados centígrados por kilómetro y 30 grados centígrados por kilómetro. Ese es el rango que, que se ha documentado. Incluso pueden haber esos sectores en donde, debido a la ausencia de vulcanismo activo, pueden ser gradientes termales por debajo de 20 eh, grados por kilómetro. Entonces, eso, aquí ya lo que ustedes ven a su izquierda es una carta, un menú de minerales asociados a un sistema, o un sistema isotópico mejor, un sistema isotópico asociado a un mineral específico que nos permite obtener información termal de cada, eh, de la corteza a diferentes niveles corticales, debido a que cada uno de estos minerales digamos, empieza a registrar ese reloj isotópico a una temperatura particular. Ahí vemos que tenemos un menú que va desde los 800 grados hasta básicamente menos de 100, alrededor de 70. Entonces, cuando hablamos de geocronología y termocronología, estamos viendo todo ese gran eh, menú, esa carta, pues que podemos elegir minerales de ese estilo, de esas diferentes tipologías, hacer análisis y obtener información de la dinámica cortical. En términos de termocronología de baja temperatura, estamos hablando de eh, estos sistemas que están en ese recuadro rojo, que básicamente son de menos de 250 grados centígrados, y eso nos está hablando de procesos de la corteza que son la corteza superior, la corteza la parte más externa, y esa corteza entonces, aquí podemos ver otras imágenes que representan básicamente cómo esas isotermas asociadas al gradiente termal y esos procesos en la corteza y en la superficie terrestre, pues pueden verse eh, registrados en estos sistemas isotópicos de estos minerales. Entonces, particularmente aquí vemos que los minerales más característicos son el zircón y el apatito. Esas son nuestras materias primas, esos son nuestros minerales objetivo. Eso es lo que buscamos en el campo para poder hacer termocronología de baja temperatura. Y esos minerales tienen, como les decía ahorita, tienen unas temperaturas de cierre. Eso significa que el mineral ya tiene digamos, ya está en un estado sólido, pero ese mineral puede tener pérdidas de isótopos. Cuando ese mineral alcanza la temperatura de cierre, esas temperaturas de cierre no son un valor fijo, sino que son un intervalo de temperaturas. Entonces marcan una franja, eso va a ser bien importante. En esa franja es que se registra la información isotópica importante. ¿Sí? Y aquí hay una cosa que me parece muy relevante mencionar, y es que podemos asociar a esas temperaturas de cierre, las podemos asociar con profundidades en la corteza. Y eso entonces, en este caso, miren que para el sistema uranio-torio-helio en apatito, es decir, medir las relaciones isotópicas del uranio, el torio y el helio, que son unos isótopos padre y unos isótopos hijo, dentro de los cristales de apatito, eso nos permite obtener información de la corteza en los últimos 2 kilómetros. Entonces eso se vuelve muy importante cuando estamos hablando de qué es lo que pasa con esa corteza en zonas convergentes, donde hay una dinámica de erosión importante.
¿sí? Entonces, con esto les puedo de alguna forma como esbozar a grosso modo qué es termocronología y qué es termocronología a baja temperatura. Es el uso de sistemas isotópicos dentro de unos minerales específicos, apatito y zircón, para obtener información de la dinámica cortical. Esto en una escala de tiempo del orden de millones de años. Esto es para entender el Cenozoico, por ejemplo, la dinámica de los Andes en el Cenozoico. Eh, ¿Qué información nos puede suministrar la termocronología? Entonces, eh, empecemos por esto. En un sistema convergente donde la corteza es bien dinámica, podemos pensar que existen unos flujos de entrada y unos flujos de salida. Si hiciéramos una gran simplificación de cómo funciona la tectónica de placas y la orogenia, podríamos llegar a esto, simplemente unos flujos de entrada y de salida, flujos de entrada de carácter tectónicos, flujos de salida de carácter erosivos o incluso controlados por el clima. ¿Por qué información nos suministra la termocronología? Nos da edades, nos habla de cuándo fue que pasaron las cosas, y eso es muy importante si en geología, la geología es una ciencia histórica, entonces tenemos que contar historias, y si no tenemos edades, esa historia está en el aire. Eh, y no solamente podemos obtener edades, sino que también podemos obtener tasas de variación de los procesos. Podemos saber cómo los procesos han cambiado en el tiempo. Entonces esto se vuelve una herramienta poderosa para poder entender la historia de los sistemas orogénicos. Y no solamente entender eso, sino, miren, por ejemplo, en este caso, esta es una imagen muy completa, me parece muy buena porque ejemplifica las relaciones entre todos estos fenómenos endógenos y exógenos. Y como pueden ver, la franja lila, que está, eh, la franja horizontal, que básicamente es la corteza superior, es la zona de influencia de estos termocronómetros. Entonces, si queremos entender cómo funciona el clima y la tectónica, cómo se acoplan y cómo la erosión juega un papel y la isostasia también juega un papel en esta dinámica de la corteza, pues entonces la termocronología es una de las mejores herramientas. Les pongo entonces varios conceptos, esto no lo vamos como a detallar en profundidad, pero es importante que sepamos que para los diferentes sistemas en helio, en apatito y eh, cuando hablamos de helio en apatito y zircón y cuando hablamos de huellas de fisión, tenemos estas franjas, es lo que llamamos la zona de retención parcial y la zona de borrado parcial, que son estas franjas de la corteza en donde estos minerales adquieren esa información, empiezan a tener eh, un conteo, una acumulación de isótopos y se empieza a registrar una historia. Y eso ocurrió en el pasado, en un momento de la historia, cuando eso estaba en unas condiciones de temperatura, en unas isotermas por allá enterrado, y ocurre un fenómeno aquí muy interesante que es de exhumación. Ya ahorita vamos a ver qué es ese concepto de exhumación. Es básicamente desenterrar lo que estaba por allá, es decir, esas zonas de retención parcial, esas zonas de borrado parcial que en algún momento registraron eh, la dinámica isotópica en esos cristales, hoy día están expuestas, hoy día las vemos en los afloramientos y podemos obtener las muestras de allí y podemos medir y podemos obtener información y entender cómo ha sido esa temporalidad y esas tasas de variación de esos sistemas orogénicos. Y ahí podemos hablar de exhumación, de levantamiento de la superficie, eso básicamente es esos dos conceptos entonces nos hablan de qué es orogenia. También está asociado el concepto de isostasia. Recuerden que aquí estamos hablando en escalas de tiempo amplias, de tiempo geológico. Y aparecen también otros conceptos muy interesantes que es el de denudación y erosión. Esos conceptos, como vimos ahorita, cierran todo el ciclo de retroalimentación
de estos orógenos. Entonces, estas zonas de retención parcial y de borrado parcial son muy importantes porque son los trazadores, son los que nos permiten a nosotros saber cómo es que se está moviendo esa corteza. Entonces, aquí vemos de nuevo, es una imagen de otro autor, pero es el mismo fenómeno. Entonces aparecen unas, aquí los llaman zonas de retención parcial fósiles, porque ocurrieron en algún momento y quedaron ya fosilizadas, se enfriaron. En este caso, lo más viejo está arriba y lo más joven está abajo, lo frío está arriba y eso frío ya en este caso es un fósil. Se exhumó, así como este punto blanco, rojo, perdón, ese punto rojo que progresivamente se va acercando a la superficie y para que ese punto rojo quede expuesto, entonces lo que hay que hacer es remover todo ese material que hay arriba mediante denudación y exhumación, erosión. Y a partir de estos datos, sí es muy interesante porque a partir de estos datos se pueden construir mapas de tasas de erosión y tener un mapa de tasas de erosión de orden geológico, es decir, la erosión background que hay en los sistemas montañosos puede llegar a ser muy útil para no solamente para conocer cómo es que ha evolucionado ese sistema montañoso, sino para identificar zonas críticas en los sistemas montañosos. Si hay unas zonas con unas tasas de erosión background, es decir, de largo plazo, altas, son zonas que tenemos que intervenir con cierto cuidado, son zonas que desde el punto de vista práctico, pues aplicado, habría que tener en consideración a la hora de generar infraestructura, a la hora de pensar en los asentamientos humanos y entonces ya ahí empezamos a ver como relaciones entre las ciencias y las ciencias básicas y las ciencias aplicadas. Ese es como uno de los elementos que también sería muy interesante aquí resaltar. Y bueno, también podemos empezar a incluir otras variables. Este es un caso muy, muy bonito, pues porque, ahí me disculpan, la cita no es 2000, eso me equivoqué ahí, no es 2000, no es 20.000 ni nada de eso, sino que es una cita del 2008. Este es un artículo muy bonito porque muestra cómo en los Andes, a lo largo de los diferentes segmentos de los Andes, existen unas relaciones entre los sistemas montañosos y los sistemas de precipitación. Podemos ver el caso concreto de Colombia, donde está este perfil, cómo se ve una barrera topográfica, que es el perfil rojo. Ahí me disculpan esta pixelada de la imagen, pero lo que vemos es que todo ese flujo de masas en la atmósfera cargadas de humedad desde el Pacífico encuentran un obstáculo que básicamente es la cordillera occidental y se produce ahí un efecto muy interesante de retroalimentación entre lluvia y crecimiento, lluvia, erosión, denudación, exhumación y levantamiento. Entonces esto lo que nos indica es que nosotros tenemos un laboratorio natural que necesitamos explorar y en este momento estamos en ese proceso, tratando de entender, por ejemplo, cómo ha evolucionado la cordillera occidental, teniendo en consideración también factores climáticos, no solo termocronológicos. Miren, por ejemplo, este es un trabajo muy bonito en la zona de Washington, en donde pues estos señores que básicamente ya han trabajado con termocronología por varios años, tienen un conjunto de datos. Aquí vemos una línea azul y una línea verde que representan la precipitación y la topografía y vemos cómo los datos termocronológicos permiten identificar cómo son esas tasas de erosión. No solo, o sea, podemos cuantificar cómo se está eh, digamos, denudando o erosionando esos sistemas de montaña en relación a procesos climáticos. Eso es bien, bien interesante. Ojalá lo podamos hacer aquí en Colombia. Eh, y también la imagen de la izquierda inferior, no solamente con datos termocronológicos, sino que a partir de otras aproximaciones geocronológicas se pueden tener datos para comparar. Aquí en este caso pues tenemos unos círculos amarillos que vienen derivados de termocronología, pero tenemos otros que vienen derivados de dataciones de terrazas cuaternarias. Entonces, pues el acople entre los datos es relativamente aceptable y se puede ver que a diferentes escalas de tiempo, pues los procesos de erosión e incisión
pueden tener como un orden de magnitud similar. Entonces, esto también es bien interesante, pues como para amarrar con otras técnicas. Entonces, toda esta es la información que nos permite eh, obtener el uso de termocronología de baja temperatura. ¿Cómo se puede implementar? O sea, yo ya sé entonces qué es termocronología, eso suena muy bonito, muy bacano, muy interesante. Vamos a ver entonces qué es lo que hay que hacer o cómo se hace estos análisis. Entonces, tenemos como básicamente dos aproximaciones. Existen más, pero aquí yo simplifiqué en este caso, simplifiqué en dos aproximaciones. Una que es a partir de rocas in situ, rocas que contengan minerales objetivos, rocas que tengan apatitos y zircones, y termocronología detrítica, que en ese caso lo que buscamos son sedimentos activos de sistemas fluviales o sedimentos en cuencas, rocas sedimentarias. Y eso pues cada una tiene su particularidad y cada una son complementarias entre sí. Veamos primero esta primera aproximación con rocas in situ. Tenemos dos formas de hacer los análisis. El primero lo vemos aquí a la izquierda, es básicamente tomar muchas muestras. Muchas muestras las podemos tomar, por ejemplo, en una transecta horizontal o una transecta vertical. En una transecta horizontal, por ejemplo, en un plató, podemos tomar muestras a lo largo del plató, en una misma elevación y hacer análisis. O podemos, por ejemplo, en un cañón, en un pico de una montaña, en una zona escarpada, con un relieve relativo bien alto, podemos simular un perfil vertical. Entonces, ahí lo que vamos a tener es muchas muestras de roca con apatitos y zircones y solo vamos a usar, en ese caso, solo vamos a usar uno de los sistemas termocronológicos. Por ejemplo, sacamos de esas muestras apatitos y de esas muestras medimos la relación de uranio, torio, helio. Y eso nos va a dar una información dependiendo de la pendiente de esa curva, en este caso haciendo una relación de edad, elevación. ¿Sí? Acuérdese que entonces lo que está por encima, lo que está arriba es lo viejo, es lo frío, y lo que está por debajo es lo más reciente. Y si, por ejemplo, esa pendiente de esa curva, de esa línea cambia, significa que hay hubo a lo largo o sea, ya ahí tenemos un cambio en las tasas, esas pendientes se pueden interpretar como tasas, entonces lo que estamos viendo es que hay dos historias, una historia antes eh, una historia para cada segmento de esa recta, ¿sí? Entonces esa es una aproximación interesante. La otra es básicamente con una sola muestra hacer muchos análisis, utilizar varios sistemas isotópicos en una sola muestra. Y de esa muestra, pues, puedes obtener zircones, apatitos y otros minerales. Eh, Como cada mineral tiene una temperatura y tiene pues una edad según la temperatura de enfriamiento, entonces lo que podemos construir en este caso son curvas de temperatura de temperatura, y esto es lo que vamos a llamar historias termales. Entonces, en este caso, una sola muestra y varios sistemas isotópicos. Existe otro caso que es bien interesante, es muy bonito, y aquí hemos tenido la oportunidad de trabajar muy cercano a uno de los grandes personas que ha trabajado en este campo. Esto es en termocronología detrítica con Matías Bernet. Entonces, en este caso, podemos pensar en esto de los flujos de entrada y los flujos de salida otra vez, pero ya a una escala un poco más local. Aquí estamos viendo entonces cómo ese sistema orogénico se está erosionando, se está exhumando, entonces ahí hay un flujo dentro de la corteza, ¿sí? Hay un flujo de minerales que va al erosionarse, pues se va acumulando en las cuencas, y estas cuencas también guardan una información. Entonces, cada roca, cada nivel, cada estrato va a tener eh, información preservada. Lo interesante es que eso es como una banda elástica de transporte de materiales
desde el orógeno, desde la corteza baja, media, superior, hasta, hasta las cuencas. Entonces, en este caso, la herramienta se puede usar para ver cómo son esos balances de esos flujos. Si ese balance es positivo, significa entonces que el sistema se está erosionando más rápido que acumulando sedimentos, o en el caso contrario, tenemos que se acumulan más sedimentos en relación a las tasas de erosión dentro de, pues, perdón, a los flujos de material y exhumación en los sistemas montañosos. Entonces, esto se ha convertido en una herramienta muy valiosa para evaluar los estados de equilibrio de un sistema. Podemos saber si un orógeno está en crecimiento, eh, se está exhumando y se está levantando, o está en una etapa de, de incisión y erosión y denudación mucho más intensa, y se está, digamos, como perdiendo ya. O sea, esto nos permite poder estimar esto para un sistema orogénico, y eso es bien, bien interesante, bien valioso. Ahora podemos pasar a cómo se implementa entonces ya como en la práctica, qué se hace, cómo se hace. Recuerden que esto todo ha sido como una construcción a partir de la experiencia del trabajo pues que hemos hecho en el grupo, y usando los laboratorios que tenemos a nuestra disposición, el laboratorio de termocronología de la Universidad de AFIT. Actualmente también hay un laboratorio en la Universidad Nacional, un laboratorio de ciencias de la Tierra muy bien equipado, y está también en laboratorios con los que tenemos contacto en la Universidad de la Florida. Entonces, hay bastantes opciones, muchachos. También están laboratorios en la Universidad de Grenoble-Alpes en Francia. Entonces, es toda una red de colaboración entre diferentes instituciones. Entonces vemos aquí que las rocas se toman en el campo, se procesan, se trituran, se empiezan a separar los minerales, buscamos los zircones y los apatitos, hacemos una separación con líquidos densos, obtenemos esos minerales, y a partir de esos minerales entonces hay como varias rutas metodológicas. No voy a entrar a los detalles a qué es una huella de fisión, eso lo podemos, digamos, como discutir en una charla posterior. Sería muy bueno pues que esto sea como un motor para que sigamos haciendo cosas. Lo interesante ahora es que, bueno, esos cristales, en el caso de los zapatitos, de los sistemas de helio, perdón, entonces tenemos que seleccionar los cristales que tengan las formas adecuadas, que sean grandes, que tengan un diámetro particular de más de 60 micras. Ahí ven una imagen pues de algunos granos de apatito, y que no tengan inclusiones, que no tengan fracturas, que no tengan defectos cristalinos, porque como estamos trabajando con helio y no queremos que se nos pierda ese isótopo, en este caso es un isótopo hijo, entonces necesitamos que los granos no tengan defectos para que disminuyamos el error. Se extrae, pues, se mide el helio, y se miden el torio, el uranio, el samario, en fin, se miden todas estas concentraciones isotópicas y se obtienen las relaciones que nos dan las edades. En el caso de las huellas de fisión, entonces aquí pongo unas imágenes muy simplificadas de cómo se hace el proceso. Se montan, en el caso de los circones, se montan en unas placas, en unas laminitas de teflón al calor. Y esto después entonces lo pulimos, le ponemos un detector externo, lo que se llama un detector externo, para reproducir las huellas de fisión naturales y las huellas inducidas, y con esto pues hacer un conteo, una relación numérica entre las dos, las huellas inducidas, las huellas espontáneas, y poder hacer una estimación de la edad. Aquí en esta última imagen ven cómo se ve el grano de zircón con su forma característica, y cómo se ven unos punticos, unas lineecitas internas. Esas líneas son las trazas, y esas líneas, algunas de ellas se pueden, digamos, identificar en las micas. Entonces, dependiendo de esa relación, de esa imagen especular que se tienen los dos objetos, cristales de zircón y micas, el detector externo, entonces se puede obtener una edad.
Aquí entonces les muestro algunas edades, cómo se muestran, cómo se grafican, con diagramas, pues con histogramas, con las distribuciones espaciales de los resultados, e incluso aquí mediante un perfil de elevación edad, como podemos ver ahí cómo se distribuyen esas edades, ¿sí? Y pasamos también a una parte muy interesante que es lo que tiene que ver con el procesamiento de estos datos. Esos datos en sí son importantes, pero se les puede dar, digamos, un procesamiento estadístico a través de modelamiento numérico que nos permite como construir historias termales. Aquí entonces miren que estamos pasando de un conjunto de datos que se tomaron en un perfil vertical y lo estamos convirtiendo eh, a través de los modelamientos numéricos, lo estamos convirtiendo en historias termales. Y eso es bien interesante, pues, y eso es lo que hay que hacer con la producción de datos termocronológicos, empezar a modelar. Entonces, vamos a hablar de algunas aplicaciones. Aquí, estas fueron como unas de las que encontré en la literatura, pero no tenemos como información de todas, y además tampoco tenemos mucho tiempo. Entonces, yo me voy a concentrar en algunas. Voy a hablar en estas que están en rojo. Y aquí, pues sí, sí vamos a tratar de entender cómo esto de la temperatura, de la termocronología de baja temperatura se puede aplicar a un montón de procesos, incluso procesos exógenos como este, muy exógenos, como esto que tiene que ver con la historia termal de los meteoritos. En este caso, este es un trabajo realizado por uno de los compañeros de la Universidad de la Florida, Kyle. Kyle ha tenido pues como la trayectoria y la fortuna de trabajar con meteoritos y miren lo que ha hecho. Ahí ustedes pueden ver que eh, se han hecho mediciones en diferentes minerales usando un mismo sistema. Incluso también se ha usado la roca total para poder constreñir la historia termal de un fragmento de un meteorito. Y entonces miren la historia qué tal, de eso nos da unas edades bastante atrás en el tiempo, básicamente es en el momento en el que se originó el planeta Tierra. Recuerden que el planeta Tierra tiene alrededor de 4.400, 4.500 millones de años. Y entonces esto nos está confirmando esas hipótesis de que los planetesimales, la colisión de meteoritos y de objetos pues, celestes que finalmente constituyeron lo que es hoy el planeta Tierra. Y entonces este es uno de los casos interesantes para trabajar. Creo que en el grupo de investigación hay algunos compañeros que siguieron esta línea de trabajo y hay pues como un futuro promisorio en la aplicación de estas técnicas. Entonces, aquí estamos aplicando en varios minerales diferentes de una misma muestra, de un mismo meteorito, un sistema isotópico en particular. Tenemos otro caso, este es un caso muy bueno, pues porque es aquí relativamente local, esto es en los Andes de Mérida, y como pueden ver, ya aquí no solamente tenemos las muestras distribuidas en un sistema orogénico, sino que también tenemos las relaciones de edad de elevación, entonces ya ahí entendemos cuál fue la metodología que se usó, se tomaron varias muestras y se aplicó un mismo sistema isotópico, en este caso huellas de fisión en apatito, se obtienen unos datos, una información, pero para cada bloque, recuerden que en estos casos es muy importante tener una conceptualización, una contextualización, perdón, del medio en el que estamos trabajando, y aquí pues el trabajo del profesor Mauricio Bermúdez lo que muestra es la historia de evolución diferencial de unos bloques tectónicos separados por una falla regional que es la falla de Boconó, que es una falla bien importante desde el punto de vista eh, sísmico y tectónico. Entonces, miren, por ejemplo, los datos, él obtiene esos datos, tiene su perfil de la edad de elevación y tiene una cosa aquí que es muy interesante y es el modelamiento. Aquí tenemos un modelamiento termal en 3 dimensiones
eh, en el cual se pueden ingresar parámetros de la corteza, pues, parámetros flexurales, termales, podemos ingresar modelos de elevación digital, podemos ingresar incluso precipitación, podemos ingresar fallas. Entonces eso es un verdadero videojuego, eso es una cosa muy, muy buena porque es una aproximación a la realidad con un conjunto de parámetros bastante amplio. Y ustedes saben que mientras más parámetros, más cercanos a la realidad estaremos. Y bueno, las historias termales aquí con un procesamiento estadístico muestran que tienen un comportamiento diferencial. Eso significa que esos bloques, bajo el sistema compresivo en el que se encuentren, responden de manera diferente. Y eso ya nos está hablando de la dinámica de la falla. La falla está viva, está activa. Vamos un poquito más, ya pasamos de Venezuela a Colombia, esto es en la Cordillera Central, este es el trabajo del doctor Sergio Restrepo. Sergio Restrepo, yo tengo mucho que agradecerle porque él fue el que me incentivó hace 10 años a ir a hacer trabajo de campo en este cuento y pues miren muchachos ya donde estoy. Seguimos haciendo lo mismo y hasta más y mejor y explorando cosas nuevas. Entonces, este caso es muy interesante porque nos concierne directamente. Esto es el batolito antioqueño. Miren que entonces en el Valle de Aburrá, que es una pseudo sección vertical de al menos 1 kilómetro, incluso un poco más, se tomaron unas muestras y a partir de esas muestras se construyeron perfiles de elevación usando sistemas de helio en apatito. Y en este caso, pues miren los datos muestran varios puntos de inflexión y como habíamos dicho, esos puntos de inflexión muestran cambios del comportamiento de los orógenos en la historia geológica. Y entonces aquí lo interesante es que ese proceso de exhumación no solamente tiene una magnitud pues en la cantidad de material que se erosionó, que se fue, que se perdió, sino que también nos está mostrando, nos está indicando que los momentos en los que los datos muestran mayores tasas de enfriamiento, que se pueden traducir en tasas de exhumación, pues corresponden con eventos registrados a una escala más amplia, no solo en la cordillera central, sino a escala pues casi que de Colombia, en donde se han identificado pulsos tectónicos eh, responsables de la génesis y levantamiento de los Andes, lo que se llama aquí protoandina y preandina. Entonces es muy interesante porque fíjense también que dentro de esas pulsos de exhumación y enfriamiento hay pulsos que tienen unas pendientes bajas, o sea, son pulsos de enfriamiento muy, 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 muy lento. Y en esos momentos es posible que la topografía responda de una forma diferente, por ejemplo, generando altiplanos, que es lo que nosotros vemos a lo largo del batolito antioqueño. Entonces, esto aquí ya no solamente nos permite entender la historia de evolución de la corteza, sino también nos permite relacionar cosas respecto a la geomorfología. Les traigo este otro ejemplo. Este es un caso muy bonito, me gusta mucho porque eh, cada vez como que le pueden meter otros parámetros. Entonces, si se acuerdan del caso de el compañero Mauricio, Mauricio lo que identificó fue un levantamiento diferencial de los bloques. Y en este caso, esto es en la falla Denali, esto es en Alaska. eh, Se encontró lo mismo, o sea, los bloques tienen historias diferenciales diferentes, tienen el bloque sur y el bloque norte no tienen las mismas historias termales, solamente empiezan a tener una historia termal más o menos parecida al final de, eh, al final del Cenozoico, inclusive pues en el Plioceno y en el Cuaternario, y entonces el ingrediente nuevo en este caso es eh, la influencia del clima, las relaciones que empiezan a aparecer entre la erosión glaciar. Ustedes saben pues que uno de los mayores mecanismos de transformación de la superficie es la erosión glaciar. Eso es una barredora bien,
de unas dimensiones bien considerables y más en un ambiente como en Alaska. Entonces, si estamos en unos periodos de tiempo en el que el clima es frío y hay acumulaciones de hielo, de permafrost, y ese permafrost erosiona, entonces esa erosión retroalimenta la exhumación. Y esto es una cosa pues bien interesante, bien bonita. Nosotros no tenemos tantos casquetes, pero tenemos es precipitación. Entonces tenemos que aprovechar esa condición para estudiarla. Y finalmente les traigo este último caso, pues que me parece muy bonito. Este es un trabajo que apenas está como en proceso de publicación y es muy completo porque aquí ya no estamos hablando, esto es en Perú, eso para que nos ubiquemos, entonces ya viajamos de Venezuela a Colombia, Colombia a Alaska y de Alaska a Perú. Y en este caso entonces lo que tenemos ahí ven en la imagen del centro, ven una historia termal, perdón, una relación de edad de elevación de unas muestras tomadas en Machu Picchu. Entonces, una de las primeras preguntas es, ¿cómo hace uno para tomar muestras en Machu Picchu? Y entonces empiezan a ver que allá lo ideal es un perfil de elevación, un perfil vertical, pues la topografía ya lo permite. Vemos entonces que aquí en la imagen inferior izquierda hay un sistema fluvial y ese sistema fluvial está, digamos, segmentado en dos. Está segmentado en la parte superior que corresponde al altiplano de Perú, y luego tenemos una zona inferior que está asociada pues a las cuencas periféricas de la cordillera oriental y la parte que drena hacia la Amazonía. Entonces, lo curioso en este caso es que esta cuenca en la que se hizo este análisis, eh, es una cuenca que presenta una exhumación, un periodo de exhumación mucho más intensificado desde el Plioceno hasta el presente. Y aquí entonces la pregunta es si en este sector también habrían glaciares de esa magnitud como en Alaska. No creo que sea esa la respuesta. Tenemos que pensar en otras características del clima. Lo interesante es que para este estudio no solamente se hizo un modelamiento numérico robusto con un software llamado QTQT, que construye las historias termales, y ahí se ve pues las tasas de exhumación y levantamiento en el Plioceno, sino que estos compañeros también incluyeron unos análisis del paisaje, unos análisis que tienen que ver con las características de las cuencas, con cómo el paisaje está en un estado de equilibrio o desequilibrio. Y esta imagen de la izquierda, de la derecha inferior, ahí pueden ver un polígono verde y en su zona más suroriental, perdón, están las cabeceras de esa cuenca y hay unas flechitas indicando una migración de la divisoria de aguas hacia el suroriente. Entonces, lo que se está viendo en este caso es que las cuencas endorreicas del antiplano, es decir, las cuencas que están aisladas, que drenan hacia adentro, no tienen una salida en términos fluviales, pues no están en equilibrio y han estado en proceso de captura fluvial. Eso significa que las cuencas se van reordenando, se van reorganizando, se van alterando, y esto es un efecto de la erosión en el tiempo. Entonces, combinar estos parámetros morfométricos, morfotectónicos, con termocronología, pues entonces ya no solamente nos permite entender que uno y otro bloque se mueven diferente o que tienen variaciones de los tasas de exhumación en el tiempo, sino que también hay una respuesta del paisaje. Y eso es bien, bien bacano porque entonces ya nos permite construir modelos de evolución del paisaje, que es uno de los objetivos pues, de todos estos análisis. Entonces, eso era algo que les quería compartir. De pronto hay demasiada información pues aquí sintetizada, pero, pero la idea es como darles un vistazo. Yo creo que el objetivo principal es como que entendamos al menos desde una primera aproximación esto qué es y para qué sirve. Mi objetivo es antojarlos a ustedes de que trabajemos en esto. Entonces, para cerrar, entonces tenemos unas isotermas, tenemos un gradiente termal, tenemos
unas temperaturas de cierre y tenemos unas franjas que nos sirven como marcadores de esa dinámica de la corteza. Y eso lo podemos obtener a partir de granos de apatitos y zircones para construir historias de este estilo. Eso es como una de las síntesis de esta charla. Teniendo pues ya esas ideas de cómo funciona un sistema montañoso, cuál es su edad, cuáles son sus parámetros termales, entonces podemos generar modelos numéricos. Por ejemplo, este es un modelo muy completo que incluso tiene ahí efectos de la erosión glacial. Ese es un trabajo muy bonito de uno de las personas que construyen los modelos numéricos, son físicos, matemáticos, que construyen estos modelos y nosotros somos los que los debemos alimentar y los que los debemos calibrar. Nosotros como geólogos somos los que debemos poderle dar un sentido a lo que esos modelos dan, porque finalmente el modelo puede arrojar un valor cualquiera y en términos estadísticos puede ser muy significativo, pero en términos ya reales, pues ya entra el criterio del geólogo. Y finalmente, pues todo esto está enfocado al entendimiento de los sistemas acoplados, clima, tectónica, erosión, isostasia, denudación, y nosotros estaremos por ahí en algún sector de todo este ciclo. Nosotros como civilización humana, pues como humanos dentro de de esta gran dinámica. Entonces, eso les quería contar. Es muy importante no perder de vista que esto, esto de la termocronología de termocronología de baja temperatura nos ayuda a entender cómo ha sido esa dinámica de la corteza en el largo plazo, es decir, lo que hay como las tasas de erosión de fondo, que pueden tener un valor X, eso usualmente tienen valores de entre 0,1 y 1 milímetro por año. Esos son como los rangos que se han documentado. Pero lo interesante aquí no es solamente quedarnos con esos números, sino compararlos con lo que nosotros como humanos estamos haciendo. ¿Será que nosotros no estamos generando tasas de erosión más altas? Entonces aquí aparece pues una condición interesante del uso de estos datos. Me disculpan pues de si no les presento otros ejemplos, hay muchos ejemplos en cuencas, por ejemplo en la cuenca de Amagá hay mucha información muy interesante respecto a cómo ha evolucionado eh, este sector, pues estas cuencas sedimentarias en todo lo que es la zona del Valle del Magdalena. Estas son herramientas pues que las instituciones, los institutos pues pueden implementar, incluso las compañías pueden implementar para la exploración de recursos energéticos, e inclusive también para recursos minerales. Hay también aplicaciones en sistemas pues mineralizados y bueno, hay un sinfín de aplicaciones que podemos empezar a explorar. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Sí, chicos, yo creo que el mensaje más importante de Santiago es cómo la lectura de los fenómenos que pasan en la corteza, pues ya dejan de ser tan planos como los hemos venido viendo en los diferentes cursos antes de graduarse de geología, de tener una sola edad. Ahora ya ponemos en contexto diferentes temperaturas de cierre, isotermas, gradientes térmicos, modelamiento. Digamos que vamos complejizando el sistema, pero el sistema Tierra sí lo necesita. Entonces, muchas gracias a Santi por la presentación. Miremos si hay algunas preguntas. Bueno, no, Aquí yo hay antes, una pregunta de Nicolás. ¿alguna pregunta? Sí, está en el chat, Santi. Ah, ok, no, permítame entonces, voy a mirar el chat aquí. Ah, ¿cómo podría reconstruirse de manera eficiente la historia termal de una cuenca controlada por un sistema de falla regional?
el cual posiblemente esté sirviendo de canal conductor de un flujo de calor que genera diversos reseteos parciales. Evidenciaban algunos datos de uranio, torio, helio. Listo, vamos con la pregunta de Nicolás. Bueno, pues si ya sabemos que ese sistema de fallas puede tener un efecto en, en cómo es el flujo de calor, entonces tenemos que muestrear tanto la zona de falla como las periferias. Incluso eso fue un ejercicio que hicimos en el trabajo de maestría. Muy, muy interesante porque lo que encontramos es que las fallas, las muestras en la zona de falla tienen un reseteo, son más jóvenes en dos sistemas. En los bloques periféricos había como cierto grado de coherencia y correspondencia en los datos. Pero en ese caso no usamos cuencas, no trabajamos en cuencas, sino que trabajamos eh, en bloques tectónicos. Para las cuencas, entonces habría que alejarse lo más posible de la influencia de las fallas. Vuelve a ser interesante ese cuento de saber bien en dónde es que estoy muestreando. Eso hay que tener pues un diseño del muestreo bien implementado. Y recuerden que en el caso de las cuencas es muy importante poder comparar las edades termocronológicas con las edades estratigráficas. Eso es lo que nos va a permitir también ver cómo es que esa cuenca evolucionó, ¿sí? Hay trabajos muy interesantes en la cuenca de Amaga, incluso no solo con relaciones asociadas a reseteos asociados a fallas, sino a eh, cuerpos magmáticos que han estado perturbando el sistema. Entonces, eso es muy interesante porque entonces se puede medir lo que usted quiera. ¿Usted qué quiere saber? ¿La evolución de la cuenca o la evolución del intrusivo? O ambos, ¿sí? Si alguna vez tuvieron alguna relación. Entonces, es una pregunta muy compleja, pero si lo ideal es eh, mida las dos, para que tengan control de las dos, los bloques y lo que hay como interfaz ahí que genera ruido, ya sea una falla o ya sea un cuerpo ígneo. No sé si le respondí un poco a Nicolás, ojalá sí. Claro, yo creo que ahí se abre pues un proxy de cómo podemos ir involucrando la termocronología en diferentes campos, como lo es pues la geotermia, los depósitos minerales, cómo entendemos que esas alteraciones que se están superponiendo en un depósito están relacionadas con formas diferenciales de los flujos de calor. Y entonces la potencia de los métodos termocronológicos es todavía más, pues mucho más grande de lo que pues hoy observamos. Obviamente Santi escogió unos casos más clásicos, pero pues digamos que esto abre la oportunidad para que ustedes exploren desde diferentes campos. Sí, no les mostré pues como lo que estamos haciendo actualmente, pero pues no, ustedes pueden, incluso los que están iniciando, así como Alejandro, pueden entrar a ser parte de estos proyectos. Esa es la idea, muchachos. Eso es lo que estamos gestionando en estos espacios, que ustedes empiecen a ser parte de estos grupos de investigación, a empaparse de los conceptos, a empaparse de las experiencias que se tienen previas y aprender a entender estos sistemas terrestres, eso es lo importante. Bueno, no, muchísimas gracias. Bueno, tal vez, Santi, no hicimos tanto énfasis en la aplicación de la termocronología de baja temperatura en los sistemas hidrocarburíferos. Eh, mm, Eso, prácticamente, pues de pronto les cuentas un poco, digamos, la correspondencia que tienen los reseteos con las ventanas de generación, ¿cierto? claro, eso es un caso muy interesante, pues y muy aplicado, incluso ahí, como les decía, ahí pueden haber compañías o instituciones que aplican estas técnicas, ya no, por ejemplo, en perfiles verticales, porque a ellos no les interesaría tanto eh, los bloques tectónicos, sino que a través de perforaciones, de pozos, perforaciones de pozos que tienen unas secuencias sedimentarias. A partir de esos datos, de esas muestras, se puede extraer información termocronológica y se pueden reconstruir historias termales. Entonces, sabiendo ya la temperatura y la edad,
y sabiendo el tipo de roca y sabiendo los materiales que esa roca tiene y sabiendo el contexto pues de la geología del petróleo o inclusive el carbono, el gas, se puede estimar si ese pozo o esa zona asociada a ese pozo tuvo tuvo unas condiciones termales que permitieran la generación de hidrocarburos o la migración o la pérdida, ¿sí? Entonces son también guías exploratorias. Esto es bien interesante, incluso por ahí trabajamos un tiempo en un proyecto con la ANH, precisamente diseñando la aplicación de termocronología en la cuenca del Sinú San Jacinto, que es una cuenca muy interesante, muy completa, con un registro estratigráfico muy interesante y que incluso puede servir para entender las relaciones entre Cordillera Central, donde hay unos datos, y esas cuencas pues periféricas, no solo con Amagá. Incluso pues ya ahí van viendo ustedes que podemos empezar a armar el rompecabezas de cada uno de esos pedazos y eso ya lo vamos haciendo entonces eh, mediante modelamiento numérico, ¿sí? Bueno, chicos, ya saben, queda esto grabado en el canal de YouTube que tenemos del semillero. Pues es de libre publicación, digamos, de reproducción. La idea es que los que no pudieron asistir, pues lo puedan hacer de forma sincrónica. Les agradecemos mucho. Recuerden que mañana vamos a hablar de geocronología, conceptualización y aplicaciones y quedamos entonces así cubiertos con toda la red de cronómetros que nos permite identificar los diferentes eventos que pasan en la Tierra desde la cristalización, metamorfismo, enfriamiento, exhumación y alteraciones. Muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Muchas Gracias. gracias, Muchas hasta gracias, luego. gracias Santiago.